Damos paso al tema número 1 de esta noche, que es agua. Cedemos la palabra a Clara Brugada. Tiene 2 minutos para su apertura y el cronómetro en pantalla. Yo vengo a este debate con toda la autoridad moral a hablar de política de Estado para atender el tema, a continuar con un modelo ambientalista, un modelo humanista, a un modelo de agua para todos, agua para siempre. El agua es un derecho humano y todos los capitalinos deben tener acceso a ella. Y cuando sea jefa de gobierno, voy a garantizar que el agua llegue a todas las casas y que llegue de calidad. Pero en esta mesa hay otra visión acerca del agua, una visión que vea al agua como negocio. Es la visión de Santiago Taboada. Él tiene la visión de privatización del agua, como si fuera la solución. Y puede decir que no, puede decir que eso no es verdad, porque a lo mejor le aconsejaron, pero aquí está. Declaró que la solución era la privatización del agua. Y desde el principio se utilizó el agua como botín político por ambos candidatos que están acá, incluso promoviendo miedo, diciendo que el 26 de junio la ciudad se iba a quedar sin agua. Después se aprovechó lo que aconteció en la Benito Juárez para promover miedo. Él piensa que entre más se afecte a los vecinos, pues más votos van a tener. Lo digo aquí, el 26 de junio, Santiago, yo como jefa de gobierno electa voy a garantizar que haya agua. Y lo único que va a quedar en cero es tu credibilidad. De aquí no vas a sacar tajadas porque vamos a ganar. Muchísimas gracias, candidata. Escuchamos ahora su mensaje de apertura. Santiago Taboada tiene hasta 2 minutos y el cronómetro está en pantalla. La crisis del agua que Morena niega, tú la vives. Agua que no alcanza, Clara. Agua que no sale de la llave. Agua que está contaminada en esta ciudad. Para Morena resolver el problema del agua nunca ha sido prioridad. En 1997 cancelaron 4 plantas de tratamiento. Ustedes mienten, Clara. Mira, te voy a recordar lo que decías en el debate, por cierto, chilango, del 2018. Que cuando Morena en Iztapalapa gobierne y gobernara en la ciudad y por supuesto el país, no iba a haber falta de agua. Es una tragedia lo que pasa en la alcaldía que gobernaste. Y por cierto, hoy vienes a prometer lo que le ofreciste a los vecinos en 3 ocasiones y 3 veces les mentiste. La mentira creo que es lo tuyo. Como jefe de gobierno voy a hacer la inversión más grande que haya tenido esta ciudad en materia de agua. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Primero vamos a reparar las fugas que Morena en 27 años no pudo reparar. Esas fugas por las que se pierde el 40% del agua de la ciudad. Segundo, vamos a tratar el agua en esta ciudad que es hoy la única ciudad del mundo con estas características donde el agua no se trata. Tercero, vamos a captar el agua de lluvia. Como alcalde lo hice, capté más de 24 millones de litros de agua en las captadoras de agua de lluvia. Somos una generación de cambio. Aunque se resista Morena, les vamos a ganar, porque las tragedias de agua y la privatización es con las pipas que vendes a los vecinos de Iztapalapa. Por eso, se lo repito, nosotros damos resultados, sabemos gobernar y queremos lo mejor para ti y para tu familia. El cambio viene. Gracias, Santiago Taboada. Cerramos este bloque con Salomón Chertorivsky. Adelante, tiene 2 minutos con el cronómetro en pantalla. Estamos viviendo la peor crisis de agua en la historia de esta ciudad. Y qué gran paradoja, una ciudad que se construyó sobre un sistema de lagos. Pero siempre hemos tenido una mala relación con el agua y en las últimas 3 décadas los gobiernos han hecho muy poco. Si vemos el acuífero, que es uno de los más grandes del mundo, se está vaciando. Sacamos el doble de agua de la que reinyectamos. Las presas del Cutzamala están en su nivel más bajo, sí, por el cambio climático, pero también por el descuido y la deforestación de los bosques de Michoacán y el Estado de México. Y del agua que llega,
perdemos casi la mitad en fugas. En lo que llevamos de debate, se ha perdido el equivalente a 13,000 tinacos. Y por si fuera poco, el gobierno del conformismo y el retroceso ha caído su presupuesto en materia de agua en 30%. Y tú lo sabes, porque tú que abres la llave y solía llegar con buena presión o ya no llega. Hay muchísimas casas en donde simplemente dejó de llegar y cuando tienes la suerte de que llegue, puede llegar contaminada. Eso es lo que estamos viviendo porque todo lo que tocan lo pudren. Necesitamos hablar de la crisis en serio. Necesitamos una política pública bien diseñada, bien presupuestada y sobre todo bien ejecutada. 6 propuestas. El programa Fuga Cero, el programa de reutilización de agua más importante en la historia, la limpieza de ríos y lagos, el programa Guardianes del Bosque, un fondo exclusivo para garantizar que haya los recursos necesarios para invertir en agua y una nueva cultura del agua. También nosotros tenemos que poner nuestra parte. A ver, gracias, candidata, candidatos. Ahora sí damos inicio a la bolsa de tiempo. Les recuerdo que cada quien cuenta con 6 minutos y 30 segundos que van a poder administrar a su voluntad. Y para hacer uso de la palabra deberán pedirla a mano alzada para posibilitar réplicas y contrarréplicas. Lo que estamos buscando aquí es un diálogo ágil y directo. La primera en levantar la mano fue Clara Brugada. Adelante, candidata. Gracias. Lo que está atrás de lo que propone Santiago Taboada, y no lo dice, es la privatización del agua. Así que vengo a hacer propuestas de un plan hídrico para proteger la cuenca hidrológica. Agua para todos, agua para siempre. 1. El agua llegará a toda la ciudad, vivas donde vivas. Aprovecharemos el agua de lluvia regenerando los lagos para captar, almacenar, potabilizar y regresarla a la ciudad. Continuaremos con el gran sistema de cosecha de aguas de lluvia en casa y en las grandes instalaciones. Inyectaremos millones de litros de agua del acuífero, nuevas plantas de tratamiento hasta llegar a 7,000 litros por segundo. Todos los pozos serán rehabilitados, monitoreados y vigilados. Crearemos el C5 del agua, un centro de control y gestión integral. Continuaremos protegiendo el bosque de agua y las áreas verdes. Gran acuerdo metropolitano de gestión del agua con Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez. 3 mujeres gobernantes. Vamos a resolver el reto del agua. Combatiremos la corrupción, el huachicoleo y al cártel inmobiliario. Crearemos números de emergencia, asterisco H2O, para atender de inmediato las fugas de agua. Cultura cívica para el cuidado del agua. Observatorio de calidad de agua de manera permanente y pública. Crearemos la Secretaría de Derecho Humano y Gestión Sustentable del Agua, las Contralorías Sociales e instalaremos el Gabinete de Agua todos los días. Tener una presidenta y una jefa de gobierno que durante 20 años hemos luchado con la misma visión sobre el tema, garantizará el futuro de agua para la Ciudad de México. Gracias, Clara Brugada. Santiago Taboada. Pues aquí te presento el agua de Iztapalapa, contaminada. El agua de Benito Juárez, contaminada. El agua de Tláhuac, contaminada. El agua de Xochimilco. Aquí está. Prácticamente, Clara, estas son las realidades de la ciudad que llevan gobernando 27 años. ¿Qué han hecho? Todo lo que dices, no hicieron una sola cosa. Y si vamos a hablar de privatización, ¿por qué no empezamos a hablar de cómo vendes las pipas? De cómo a los vecinos de Iztapalapa prefieres darle a las fábricas de hielos esa agua. Y mira, aquí está la calidad de agua que durante 27 años le han dado a la ciudad. Y en este momento estoy subiendo a mis redes sociales uno de los estudios que precisamente en una de estos contenedores está de Iztapalapa, precisamente de uno de los pozos. Químicos tóxicos, heces fecales y bacterias. Y precisamente hoy te atreves a decir, miren, 27 años,
y no hicieron nada, absolutamente nada, por el agua. Levantó la mano Salomón Chertorivsky, pero por alusiones personales, ¿le gustaría contestar Clara Brugada? Sí, Adelante, no te candidata. equivoques. Lo que vamos a hacer y a trabajar es agua clara, no esa agua contaminada como han contaminado la campaña. Salomón Chertorivsky, tienes la palabra. Muchas gracias. Mi primera propuesta, el programa Fuga Cero. No hablo de la fuga superficial, esa que en los 5 años del gobierno de la continuidad y el retroceso dejaron de atender 17,000. Estoy hablando de la fuga grande, de la invisible, de toda la tubería rota, de por donde circula agua que ya no hay tubo porque está muy viejo, que va por el lodo. De esa le vamos a entrar con toda mi fuerza. En mi administración vamos a invertir 17,000 millones de pesos para recuperar el 80% de todo el agua que perdemos. Regresará el agua a tu casa con buena presión y de calidad. Yo sí sé lo que se tiene que hacer, les puedo platicar, ¿eh? Y déjame decirlo, lo vamos a hacer con toda seriedad. Vamos a dividir la ciudad por sectores de 3,000 tomas. Y vamos, sin tener que abrir las calles, vamos a inyectar nueva tecnología, unas mallas que en la mayor parte de la tubería rota se puede inflar una vez que esté adentro, es decir, sin afectar a la ciudad. Vamos a resolver el problema de fugas. Muchísimas gracias, candidato. Le cedo el uso de la voz a Santiago Taboada. Pues el agua no es clara. Te invito, Clara, a que tú te bañes. Tú bañes a tu familia, como muchas familias de esta ciudad, hoy con esta agua contaminada, se están bañando. ¿De qué resultados presumes en materia de agua si en la Sierra de Santa Catarina siguen esperando, por ejemplo, que lleguen las pipas gratuitas? Porque te recuerdo una cosa, tú les dices a tus vecinos que si no hay pipa, que si no hay voto, no hay pipa. Y eso es una tragedia y por eso nosotros vamos a hablar de la sostenibilidad hídrica que necesita la ciudad. Y precisamente para no depender solamente del Cutzamala, porque esta es una ciudad que llueve. Y en esta ciudad que llueve, con la cantidad de metros cúbicos de agua, podemos sustituir lo que recibimos de Cutzamala. Porque hoy también habla la candidata de los pozos de agua. Los pozos de agua que prácticamente estamos perforando cada vez de manera más profunda y de peor calidad sale el agua. Estas son imágenes de pozos. Y lo que no puede seguir pasando es que a la ciudad la envenenemos, pero están muy acostumbrados. Su partido y su gobierno desde 1997, muchos jóvenes no habían nacido y ya le vendían leche contaminada a la Ciudad de México, a muchos habitantes de la Ciudad de México. 27 años después, ya no solamente venden leche, ahora dan agua contaminada. El agua no es clara. Solicitó el uso de la voz Clara Brugada y después Salomón. Claro que sí. Aquí es muy importante decir que lo que ha hecho el gobierno de la ciudad. El gobierno de la Ciudad de México invirtió más de 17,000 millones de pesos en la rehabilitación de la infraestructura hidráulica, como nunca en la historia. Se sustituyeron 300 kilómetros de redes de agua, como de aquí a León, Guanajuato. Se hizo la sectorización, que es un mecanismo para medir el flujo de agua y que nos va a ayudar al siguiente modelo. Y se mejoró la calidad de agua con plantas potabilizadoras, se recuperaron humedales, plantas de tratamiento, se habilitaron fuentes de abastecimiento, se instalaron 62,000 sistemas de cosecha de agua de lluvia, se sembraron 400 millones de plantas y árboles, entre otras muchas cosas. Y con ello se garantizaron las bases del nuevo modelo. Bien, muchísimas gracias, candidata. Salomón Chertorivsky. Oye, Santiago, qué bueno que no vas a abrir más pozos, pero ¿cómo te gustó hacer más pisos? Y debo de decirlo con toda su puntualidad. Hay que hablar en serio. Vamos a reutilizar el agua de esta ciudad, porque hoy solo se reutiliza entre el 9
y el 12%. Es poquísimo. Necesitamos más plantas de tratamiento y de potabilización. Las plantas de tratamiento para uso ecológico, uso agrícola, uso industrial, para regar parques, camellones y jardines. Y la potabilización para consumo humano y, por supuesto, para reinyectar al acuífero, pero pensando en la siguiente generación. Vamos a aprovechar las plantas que ya tenemos, pero que no están funcionando al 100%. Hay que meter los recursos necesarios. SACMEX no tiene dinero y tiene muy poca plantilla. Hay que duplicar la capacidad y para eso vamos a construir 50 nuevas plantas. Invertiremos en mi gobierno 3,250 millones de pesos. Se requiere más capacidad, sé lo que se tiene que hacer, sé cómo presupuestarlo, cómo conseguir esos recursos y cómo hacerlo. Gracias, Salomón Chertorivsky. Santiago Taboada pidió la palabra. La candidata de Morena hablando de humedales. Cuando destruyeron el humedal de Xochimilco para construir el puente Cielito Lindo. Bueno, de composición no salió. Y solo te voy a decir la tragedia de haber destruido el humedal de Xochimilco. Los humedales regulan la temperatura. Esta semana tuvimos en la ciudad las temperaturas más altas. No puede hablar de agua quienes han fracasado prácticamente en estos 27 años. Y miren, precisamente les voy a decir cómo le vamos a hacer. Hoy tenemos una planta de tratamiento en Atotonilco que está en una muy baja capacidad. Vamos a utilizar la planta de Atotonilco precisamente para tratar el agua. Y la segunda tiene que ver con los recursos. Vamos a inyectar 26,000 millones de pesos y les voy a decir de dónde los voy a sacar. De los 35,000 millones de pesos que se guardó tu gobierno prácticamente en 6 años y de ahí los vamos a tomar. Pero también lo digo, vamos a utilizar financiamiento de banca nacional y de bancas de desarrollo internacionales, como por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un fondo de agua. Y para eso, Clara, para eso fui hace unos meses a conseguir esa información a Nueva York. Están interesados, pero quieren propuestas serias, quieren que precisamente haya un proyecto que le dé cambio a la ciudad, no las tragedias que vivimos todos los años con ustedes. Y ahora con agua, con hidrocarburos en los pozos de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, candidato. Por alusiones, ¿le gustaría responder, candidata? Sí, por supuesto que sí. Creo que, Santiago, no tienes autoridad moral para criticar y decir muchísimas mentiras. Tú eres el que menos ha hecho en la Benito Juárez. Todo el tema del agua lo hizo el gobierno de la ciudad y de los que estamos aquí sentados, la única que tiene experiencia de gobierno para enfrentar crisis de agua y tener alternativas soy yo. Y cada vez que mientas, porque has mentido muchísimo, voy a sacarte este letrero. Pero rápidamente voy a explicar el modelo de futuro, el modelo de agua. Con las 15 propuestas que hemos presentado, desde el primer día va a haber resultados en el tema del agua. Pero también hay que pensar en el futuro y hay que ver cómo vamos a aprovechar el agua de lluvia. Miren ustedes, este es el bosque de agua. Aquí vamos a infiltrar millones de litros de agua, lo vamos a cuidar y vamos a mejorar y tener más áreas verdes de la ciudad. Vamos a aprovechar el agua de lluvia y los vamos a llevar a grandes reservorios alrededor de la ciudad en donde están los lagos ancestrales. Allí los vamos a potabilizar justamente con la mejor tecnología para regresar a la ciudad. Así estaremos aprovechando el agua de lluvia y de esta manera estaremos teniendo una ciudad con mucho verde y poco ruido, una ciudad con mucha agua y aire limpio. Gracias, Clara Brugada. Vamos a escuchar a Salomón Chertorivsky y en un momento más a Santiago Taboada. Clara, qué bueno que hablas de experiencia, porque de eso se trata. Y la verdad es que llevamos 22 días desde que inició la crisis en Benito Juárez y 100,000 personas siguen viviendo en la incertidumbre. Siguen bañándose y cocinando sus alimentos sin saber qué hay. Llevamos 22 días en que Morena,
y el PRIAN se echan la culpa y lo utilizan políticamente, poniendo propaganda, montándose en parques. Lo que se tiene que hacer, atender una crisis con toda la seriedad. Y te voy a contar mi experiencia. Yo llevo más de una decena de huracanes atendidos. Yo atendí las inundaciones de Tabasco en el 2007. A mí me tocó participar en la atención de la primera pandemia en este siglo, la H1N1, y cómo nos fue diferente. Y a mí me tocó atender los sismos del 2017. Claro que se necesita experiencia para atender crisis en esta ciudad y ninguno tiene en esta mesa la experiencia que yo tengo para ello. Levantó la mano el candidato Santiago Taboada, pero les recuerdo las candidaturas, la bolsa de tiempo que le sobra. 1 minuto con 57 segundos para PAN, PRI, PRD. Santiago Taboada, 1 minuto con 33 segundos para Clara Brugada de Morena, PT Verde Ecologista y 3 minutos con 12 segundos para Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano. Candidato, tiene la palabra. Habla de que el bosque es agua. 300 hectáreas de bosque y campo se perdieron en el gobierno de la Ciudad de México. Esa continuidad que tú representas por invasiones toleradas por ustedes. Y querían urbanizar 30,000 hectáreas de suelo de conservación con el Programa General de Ordenamiento Territorial. Y por supuesto que la gente no se los permitió. Entonces, deja de mentir, Clara. Esa yo te dije que es tu especialidad. Porque mira, te lo voy a decir muy clarito. Tú no tienes experiencia en nada. ¿Cuántos millones de litros captaste en tu programa de cosecha de lluvia? Que por cierto, no fue tuyo. Fue el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y yo te puedo decir hoy aquí que la captadora de lluvia más grande en la Ciudad de México está en Benito Juárez. La pusimos nosotros y es producto del resultado de mi gobierno. Gracias, Santiago Taboada. Salomón Chertorivsky. Sigamos con las propuestas. Limpieza de ríos, lagos y caudales. Tenemos que atrevernos a pensar diferente. En este mismo siglo, alguien que compitió por el gobierno de Seúl, Corea, prometió tirar segundos pisos y reabrir ríos. Ganó y lo hizo. Vamos a tener un plan maestro para reabrir ríos y caudales y empezaremos reabriendo el río de la Piedad. Sí, ese río que circula sobre el viaducto. Con ello vamos a recuperar el ciclo de agua, vamos a ayudar para evitar las islas de calor y vamos a embellecer la ciudad. Gracias, candidato. Le cedo la voz a la candidata Clara Brugada. Vamos a ver aquí quién es el que provoca la escasez de aguas. Ni más ni menos que el cártel inmobiliario, porque en la Benito Juárez, por supuesto, 264 pisos de corrupción ilegales que implican 23 millones de litros de agua, 2.370 pipas. Eso es lo que representa, es lo que el cártel de inmobiliario le roba de agua a la Ciudad de México. Así que cuando vayas a Iztapalapa o cualquier otra parte de la ciudad, di la verdad, di que en la Benito Juárez, gracias a la corrupción que tienen, el cártel inmobiliario les está quitando agua a la ciudad. Esa es la realidad. Santiago Taboada. Clara, otra más de tus mentiras. Me parece muy raro que hayas gobernado 9 años, por cierto, Iztapalapa y siga en la misma tragedia. ¿No te dijeron tus amigos del sistema de aguas que quienes aprueban las factibilidades de agua son ellos? ¿Que quienes aprueban dónde se construye y dónde hay agua en la ciudad son ustedes? ¿Son ustedes que en 27 años le han mentido a la gente y quieren hoy venir a salpicar de culpas? Mira, Clara, cuando yo estaba en la primaria ustedes ya gobernaban. Me fui a la prepa, saqué mi credencial de lector y ustedes ya gobernaban y seguía habiendo problemas de agua en la ciudad. Fui a la facultad de Derecho, tuve hijos y seguían gobernando y seguía el problema de agua en la ciudad. Hoy prácticamente goberné 6 años Benito Juárez y el problema de agua persiste en la ciudad. Son sus 27 años, por eso ya se van. Gracias, candidato. Por alusiones, ¿le gustaría contestar Clara Brugada? Sí. Adelante, candidata. Mira, Santiago, creo que no quieres reconocer la responsabilidad que tienes en el tema del cártel inmobiliario. Por supuesto que una alcaldía se puede oponer a obras si no están de acuerdo. Eso fue lo que yo hice.
Cuando llegué, Mancera había autorizado muchísimas obras y lo detuvimos, porque fuimos el único consejo que determinó como su primer bando durante los 6 años que gobernamos que no se podían hacer obras mientras no hay agua. Así que di la verdad. Taboada miente, miente, miente. Salomón Chertorivsky tiene la palabra. Muchas gracias. A quienes nos están viendo, hagan la cuenta de cuántas veces se acusan entre los dos y cuántas veces hacen propuestas. Y mientras, cada que salgan a la calle, vean los pendones y acuérdense, ¿quién desperdicia millones de litros de agua todos los días con su porquería? Déjenme hacer otra propuesta. Vamos a recuperar el bosque de agua. 60% de la recarga del acuífero se hace en el Bosque del Sur. En Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Tlalpan, Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, nuestro bosque de agua. En los últimos 30 años, gobernados en su mayoría por Morena, perdimos 40% del bosque. Cada día estamos perdiendo 1 hectárea de suelo de conservación por deforestación, nuevos cultivos, asentamientos irregulares y tala ilegal. Necesitamos recuperar nuestro bosque de agua. Por eso voy a implementar el programa más ambicioso en la historia de pago por servicios ambientales para quienes habitan en el sur se dediquen a reforestar y proteger nuestro bosque. Iniciaremos con 12,000 habitantes de esa zona y será la primera etapa de los guardianes del bosque. Muchísimas gracias, candidato. Candidato Santiago Taboada, tiene 9 segundos. El único alcalde que cerró la ventanilla única cuando llegó a su gobierno fui yo para revisar. ¿Por qué mientes otra vez, Clara? Pero eso sí, con los desarrolladores les dices que vas a ser una aliada de ellos. Eres mentirosa. Salomón Chertorivsky tiene todavía 1 minuto con 8 segundos. Tengo 1 minuto con 8 segundos para hacer más propuestas, para dar respuestas. Les cuento de este programa. Toda niña, todo niño en primero de primaria lo llevaremos al Bosque del Sur. Plantarán un árbol. A lo largo de su primaria le darán seguimiento a su crecimiento. Y en sexto de primaria, poco más de 100,000 niñas y niños irán a graduarse habiendo recuperado un pequeño pedazo de bosque. Se graduará en mi administración la primera generación de pequeños guardianes del bosque. Y déjenme decirles, todo lo que aquí les platico requiere recursos. Por eso sé dónde se tienen que conseguir y cómo. Necesitamos pensar además en el largo plazo. Son 20 años y se requieren 250,000 millones de pesos. Iniciaremos en mi administración con los primeros 73,000 millones de pesos para este fondo. Y en mis últimos 10 segundos les digo a ti que nos estás viendo, nos toca a nosotros garantizar el derecho, pero a quienes recibimos agua, cuidarla. Muchísimas gracias. Se terminó la bolsa de tiempo de las 3 candidaturas. Ahora vamos con las conclusiones del tema 1. Candidata Clara Brugada tiene hasta 2 minutos. Gracias. Santiago, tú la única fuga que has tapado en tu vida es la fuga de tus cuates del cártel inmobiliario, como el hermano de tu candidato a la Benito Juárez. Y hay que dejar muy claro las dos visiones para atender el tema del agua. Y no se dice. El tema que está atrás de tus propuestas es la privatización. Por eso generaron miedo, por eso quisieran que se expandieran los problemas en la ciudad, para que ustedes, al viejo estilo como el de Salinas y Xóchitl, generan miedo y quieren privatizar los bienes públicos. Pero el agua es un derecho público y no lo vas a lograr. Así que no van a convertir esta ciudad en un negocio y se necesita aquí honestidad, soluciones y experiencia. Vamos a hacer política de estado de agua para que cada 6 años no estemos planeando qué vamos a hacer. Un modelo humano, un modelo ambientalista. Vamos a restaurar nuestra cuenca hidrológica, agua para todos, agua para siempre. Así que queremos que las cosas funcionen en la ciudad y lo vamos a lograr. Tengo la experiencia suficiente
tengo los conocimientos y vamos a resolver prioritariamente, tanto como lo de seguridad, el tema del agua. Así que quede muy claro, aquí hay una visión privatizadora que están utilizando como botín político el tema del agua desde que inició esta campaña. Y eso no se vale. Cualquier tema lo van a explotar y van a sacar tajada política de ello. Así que queremos agua para todos. Gracias, candidata. Escuchamos su conclusión. Candidato Salomón Chertorivsky tiene 2 minutos. Muchas gracias. Pues creo que ya me hiciste un eslogan de campaña. Se requiere honestidad, soluciones y experiencia. Estás hablando de mí, Clara, gracias. Miren, suena trillado, pero sin agua no hay futuro. Y hoy eso es más real que nunca. La emergencia climática nos alcanzó. Firmamos los acuerdos de París y hasta el día de hoy hemos incumplido. Tenemos que actuar en consecuencia. Y para entrarle completamente en serio, les reitero mis propuestas. Número 1, programa Fuga Cero. Número 2, programa de reutilización de agua, plantas de tratamiento y potabilización que funcionen y más. Tercero, limpieza y recuperación de ríos, lagos, y el ejemplo lo pondremos con el Río de la Piedad. 4, el programa Guardianes del Bosque y Pequeños Guardianes del Bosque para tener una nueva relación con el agua y la naturaleza. Y sexto, una nueva cultura del agua. También insisto, garantizar el derecho humano al agua nos toca a los gobiernos, pero a cada uno de nosotros nos toca cuidar el agua que nos llega. Tenemos un derecho a consumirla para nuestra higiene y para nuestros alimentos. No hay un derecho humano para regar la banqueta o el coche. Y si no empezamos ya, esto va a ser muy tarde. Quienes hoy nos están viendo y tienen entre 18 y 23 años, es la primera vez que van a votar por un jefe de gobierno. Y qué maravilla. Háganlo, por favor. Pero a ustedes también les digo, si a quien eligen este 2 de junio no sabe lo que se tiene que hacer en materia de agua, cuando tengan mi edad ya no se estarán preguntando cuál es la solución, sino en dónde van a vivir. A esto hay que entrarle en serio y hay que entrarle ya, sé lo que se tiene que hacer. Muchísimas gracias, candidato. Y cerramos las conclusiones del tema 1 con usted, candidato Santiago Taboada. Tiene hasta 2 minutos. Privatizar es que te vendan el agua más cara en las pipas. Lo que no dice la candidata de Morena es que el metro cúbico más caro es el agua de las pipas. Esas pipas que ella vende, esas pipas que han hecho negocio. La crisis del agua se debe de resolver ya. Han perdido suelo de conservación, dejaron de construir plantas de tratamiento, desvían presupuesto para el agua, hacen negocio con las pipas, lucran políticamente con la necesidad del agua. Morena no responde y miente cuando de resultados del agua de Benito Juárez se habla. No responde y miente cuando venden las pipas que supuestamente son gratuitas. No responde y miente cuando durante 27 años te han prometido y no te han cumplido nada. El futuro para nuestra ciudad es lograr la sostenibilidad hídrica. Más bosque, más agua, reutilizarla, captarla, atender las fugas, lo que no hicieron en 27 años. El cambio es construir una red eficiente de captación, de tratamiento y de distribución de agua limpia, algo que Morena no te puede garantizar. El problema del agua es mucho más profundo. Por eso te estamos diciendo cómo le vamos a hacer, porque hicimos un programa, el programa más grande de captación de agua de lluvia de esta ciudad. Y vamos también a lograr un ingreso digno por los servicios ambientales. Mi única prioridad como jefe de gobierno es tu seguridad y tu calidad de vida. Y la calidad de vida depende también del agua que recibes, no importa dónde vivas. Yo sí te escucho, yo te entiendo y yo doy resultados. El cambio viene. Agua para todos.
Gracias, Santiago. Gracias a las candidaturas por compartir sus propuestas, sus puntos de vista, sus posturas de este primer tema. Le recordamos que el voto es libre y secreto. Evite la compra y coacción del voto. La democracia nos llama. Este 2024, las elecciones son nuestras.